logos solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia y en conciencia, vida potente por la que todo avanza. Ven hacia mí, penétrame, alúmbrame, báñame, traspásame, y despierta en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro. Ven hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal y apártame este sufrimiento para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la Santa Iglesia Gnóstica me han enseñado para que hagas vibrar conmigo todos los misterios de este plano y planos superiores, y que esas fuerzas aquí reunidas logren el milagro de mi curación. Amén. 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 Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal Isumer, rescatando valores a través de nuestro programa Gnosis, Conócete a ti mismo. También le damos un saludo especial a todas aquellas personas que nos siguen a través de internet, y también un saludo súper especial a todos nuestros críticos, que son los que nos hace avanzar cada día más. Un saludo muy cordial también para estos, nuestro camarógrafo y nuestro director, que son personas que trabajan en este programa y gracias a ellos también se da. Pues bien, vamos a enviarle unos fraternales saludos a todos los hermanos gnósticos de México. También vamos a enviarle nuestros saludos, bueno, en general a todos los gnósticos. Y el señor Marcos Álvarez le envía un saludo especial a todos sus seguidores. Bien, para el día de hoy, como siempre, después de esa bella oración y de nuestro himno de la República Dominicana, pues para este día tenemos como tema lo que es la autoobservación. La autoobservación es algo sumamente delicado. Los seres humanos lo vemos como algo sencillo y hay muchos exponentes, muchos intelectos brillantes que hablan sobre lo que es la observación, pero nunca de la autoobservación. También les tenemos lo que es el gran arcano, para enseñarnos lo que nosotros realmente éramos antes de caer en el pecado o antes de estar tan degenerados como estamos hoy en día. Que la paz del Cristo les bendiga y esté en sus corazones y en sus hogares. Y en este día de hoy tan especial nos acompañan dos grandes personalidades, como es el señor Francisco Sánchez y el señor Kelby Disla, que son dos grandes personalidades expertos en la materia.
Pues aquí tiene el auditorio para usted, señor Kelvin. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, señora. Aquí estamos sirviéndoles y preparados para exponer lo que es el gran conocimiento gnóstico. Antes de hablar de nuestro tema en el día de hoy, que es la autoobservación psicológica, queríamos comentar un poco de lo que es Gnosis, el conocimiento universal. La Gnosis es un conocimiento perenne e universalis, o sea, perenne que está siempre, en todos los tiempos. Es universal porque está en todo lo que existe, en las plantas, en las personas, en los mundos, en los soles. La Gnosis nos enseña un sinnúmero de prácticas y de vivencias en su gran conocimiento. Dentro de esas grandes prácticas existe lo que es la autoobservación psicológica, la cual es fundamental para la eliminación de los defectos psicológicos, para autoobservarnos a sí mismos, para hacer un cambio radical y definitivo. En este momento le pasamos el micrófono a nuestro hermano Francisco Ramón Sánchez. Muy bien. Le enviamos un cariñoso saludo a todo ese público que nos sintonizan a través de nuestro canal Mocavisión. Y también para recordarle que en Facebook nos pueden seguir ahí en Facebook, ¿verdad? Para todas aquellas personas que le encanta lo que es el internet, para que no se pierdan este maravilloso programa. Y colaborando con nuestro compañero sobre lo que es la autoobservación psicológica, que es una herramienta fundamental que cada persona, cada individuo debe utilizar de momento en momento. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos toda nuestra existencia, todos nuestros días, y vivimos una vida mecánica, si no nos autoobservamos, pues el tiempo nos pasa y no nos damos cuenta ni de lo que somos ni de lo que hacemos. Entonces aquí, en lo que es el conocimiento Gnosis, conócete a ti mismo, le damos toda la pauta, todas las herramientas a seguir para que cada individuo, cada ser humano, aprenda y conozca y reconozca toda esa parte que tiene negativa dentro, que piensa que son cosas quizá de papá, de mamá, pero que en realidad cada uno de nosotros, el que no utiliza lo que es la autoobservación, no se da cuenta de que esos antivalores que tenemos dentro de nosotros son los que nos hacen la vida miserable. Entonces, con esta herramienta tan maravillosa que ya la humanidad tiene por las 4 esquinas, que es la autoobservación a través de lo que es el conocimiento gnóstico, podemos darnos cuenta de todos esos males que tenemos dentro, todo ese mal, y podemos ir limpiando esa cueva que tenemos dentro. Y de esa forma podemos ser unos mejores ciudadanos, podemos conquistar ese puesto que tanto anhelamos, que es ese puesto divino que está dentro de nosotros, porque todo está dentro de nosotros. Entonces, el ser humano se ha olvidado de esa parte interior, porque la mayoría de nosotros, quizás de la persona, no se autoobserva. Y aquí, en Gnosis, conócete a ti mismo, le damos toda esa herramienta para que usted pueda liberarse de lo que es la ira, de lo que es la codicia y de todas esas cosas que tenemos dentro, que ni siquiera muchos de nosotros nos detenemos a pensar por qué tenemos eso dentro. Pero cuando nos autoobservamos, nos damos cuenta que eso es la causa de todos nuestros males aquí en la tierra y la causa de todo nuestro sufrimiento. Entonces debemos hacerle un stop a través de lo que es la autoobservación psicológica. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos.
Amigo agricultor, llegó la solución a tu tierra. Digámosle no a los transgénicos. Abono orgánico Titatea es la solución. Aumenta la fertilidad del suelo. Ayuda a absorber con mayor facilidad los nutrientes. Mejora la estructura y textura del suelo. Disminuyen la erosión del suelo. Abono orgánico Titatea es la solución. Búscalo donde tu distribuidor preferido. Salud al natural. Celebra la vida. Abono orgánico Titatea. Bien amigos, gracias por continuar en nuestro programa Gnosis, Conócete a ti mismo. Pues bien, vamos a continuar con la contumacia. Contumacia es cuando se señala de momento en momento y de instante en instante un error. Es lo que hacemos nosotros en nuestro programa. Decía el gran Simón Bolívar, libertador de 5 naciones, que los tratados son pedazos de papel y la Constitución es un libro. La política es una lucha de intereses egoístas y la libertad es anarquía y la vida es un problema. La vida realmente es un tormento. Pero ese tormento que con esto nosotros podemos observar que nada ha cambiado. Continuamos con las guerras, continuamos con la violencia intrafamiliar, continuamos con la violencia contra la mujer, pero no obstante, o no solo es la violencia contra la mujer, porque también hay violencia contra el hombre, que allí tenemos que enfocarnos los psicólogos y parapsicólogos. La violencia contra la mujer es la reacción de la violencia contra el hombre, que eso es un punto muy profundo y muy delicado de conocer. Si nosotros eliminamos esos factores que son los causantes de todas nuestras desgracias, de toda nuestra violencia intrafamiliar, entonces habrá paz. Qué hermoso es tener paz, qué hermoso es tener respeto, qué hermoso es tener consideración, comprensión por nuestros semejantes. Nosotros no podemos señalar a nadie, nosotros no podemos decir fulano es bueno, fulano es malo, porque cuando digo el gran libertador Simón Bolívar es excelente, otro dice por allí el gran libertador Simón Bolívar falló. O sea que nosotros no podemos señalar a nadie, tenemos que señalarnos nosotros mismos. Nosotros debemos de ver y estudiar bien profundo lo que dice las Sagradas Escrituras cuando dice que antes de nosotros ver la paja que tiene tu hermano en el ojo, observa la viga que tiene en tu ojo. Porque si todos nosotros estamos llenos de esas maldades, entonces vamos a autoobservarnos, vamos a hacer un cambio para luego que nosotros descubramos y aceptemos
lo que nosotros tenemos realmente, porque los seres humanos, muy bonito, los seres humanos, decían estos días que tantas religiones, tantas formas religiosas que hay, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué nuestra sociedad, o sea, debemos de ver el cuadro completo, de una forma completa, no ver solo un puntito del mismo, recordando que lo que es el individuo es el gobierno, y lo que es el gobierno es nuestra sociedad, y lo que es la sociedad es el mundo. Entonces, nosotros debemos de estudiar, observar, porque hay mucha gente que conoce, que tiene un pensamiento negativo para luego accionar. Ellos conocen, pero no ha observado ese pensamiento. Solamente lo tiene cuando nosotros estudiamos y tenemos solamente en la memoria, en el centro informativo, todo, y no lo llevamos a esa emoción superior del intelecto, pues se va a quedar solo en teoría. Nosotros debemos de llevarlo a la práctica, y por todos lados, por los 4 puntos cardenales, a nosotros se nos da el conocimiento. Nosotros realmente lo que deseamos para nuestra sociedad es un cambio total, en general, para todas las personas, porque si nosotros cambiamos, por ejemplo, si nosotras las mujeres, que Dios bendiga a las mujeres, que Dios las ilumine, porque nosotras las mujeres somos las encargadas de llevar la paz, el amor, la tranquilidad, la belleza. Sin nosotras las mujeres, realmente no habrá paz. Si las mujeres todas nos ponemos de acuerdo a trabajarnos a sí mismos, el ego de la ira, el ego de los celos, el ego del irrespeto, porque nosotras las mujeres realmente no nos respetamos. ¿Pero por qué? Porque tenemos esos agregados psicológicos dentro de nosotros. Al tener esos agregados, al no trabajarlos, eso no quiere decir que porque tenemos una profesión ya somos grandes, ya tenemos conciencia. No, señor. La conciencia superlativa del ser es una cosa, y el pensamiento, por así decirlo, negativo de los egos es algo diferente. Nosotros lo que hablamos es lo que otro nos dice. Pero a nosotros, ¿qué nos consta? Nosotros tenemos allí, nuestro director tiene un pequeño video de lo que es la autoobservación, para que estemos atentos y observemos cómo debemos de autoobservarnos nuestros defectos psicológicos. Señor director, si es tan amable. Interior. Observarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Realmente allí podemos observar cómo es que aquellos agregados psicológicos se convierten en verdaderos demonios, tentadores, ese resorte que mueve a todos los seres humanos. ¿Cómo es que esa violencia intrafamiliar es la causa, vamos a decir, la reacción de esos enemigos del Cristo que están dentro de cada ser humano? Allí nosotros podemos observar, colocarlo, allí podemos observar cómo es que un ego de la ira se convierte en un demonio con cuernos y todo.
Recuerdo que al principio de este famoso programa nos enseñábamos que no es el ser humano realmente que va así, por así, a violar a una mujer. O sea, no es un demonio con cuernos, ese demonio está dentro del ser humano. Allí podemos observar cómo tenemos la máscara. Observen allí, cómo tenemos esa máscara que nos cubre esa negrura que tenemos. Mira, así mismo son, señores, no se asusten, pero eso es lo que somos nosotros. Y por eso, esos demonios que están ahí, son los que asesinan a otro ser humano igual que nosotros, son los que violan, son los que están en corrupción, son los fornicarios, etcétera, etcétera. Hay una diferencia, claro está, entre aquella persona que conoce de lo que es este conocimiento, porque, por ejemplo, nosotros los gnósticos tenemos ese conocimiento y sabemos que lo tenemos. En ningún momento hemos dicho que somos santos, no, estamos trabajando para traer paz a la tierra, para traer tranquilidad, amor, pero nosotros debemos de ir a algo superior que es nuestra Divina Madre Kundalini, nuestro Espíritu Santo, Dios Madre en nosotros. Recuerden, hay personas que tienen un 3%, en ese 3% se expresa lo que es esa divinidad, lo que es el amor, lo que es la paz, y también con ese 3% estudiamos, vamos a la universidad, nos hacemos de una profesión, pero hay personas, amigos, que no tienen ese 3%, que tienen un 0% de conciencia, o sea, son cascarones vacíos. Por eso, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nos dirigimos a personas, no importa quién, porque esas personas son cascarones vacíos y son dominadas, manejadas por demonios. El gran Goethe dijo sus palabras antes de morir fue luz más luz. Y Moisés dijo hágase la luz. Y como quiera el Cristo dijo por igual. Entonces, ¿qué es hacerse la luz? ¿Qué es hacer luz en nosotros, señor Kelvin Isla? Bien, eso es algo muy interesante, gracias a que a medida que una persona se va auto-observando de momento en momento, va adquiriendo luz, lógicamente, si comprende el defecto, y a través de la Madre Divina le pide, después de comprendido, eliminarlo. Pero es muy importante, quisiera añadir algo a lo que es este sentido de lo que es la autoobservación psicológica. La autoobservación psicológica es un sentido muy sutil, es algo muy profundo. A medida que vayamos autoobservándonos, viéndonos hacia adentro, podremos darnos cuenta que estamos llenos de defectos de tipo psicológico. Y esos defectos son los causantes de todas nuestras desgracias, de todos nuestros errores. Por eso es muy importante lo que es la autoobservación psicológica. Muchas personas no aceptan que tienen una segunda naturaleza bestial, o sea, que tienen el ego. Personalmente, he escuchado personas que dicen, yo no tengo el ego de la ira, yo no cojo ira, yo no tengo tal defecto, mas sin embargo, en sus acciones así lo demuestran. ¿Pero por qué dicen así? Porque no se autoobservan, nunca se han detenido a mirarse a sí mismos. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué siempre se equivocan? Siempre los mismos errores. Entonces, cuando una persona acepta que tiene esta segunda naturaleza, que es el ego, entonces empieza a hacer un cambio interior. Y también comenzamos a practicar realmente lo que es esa parte de la observación, lo que es el observado y el observador. Nosotros los seres humanos debemos de acostumbrarnos a convertirnos en dos personas si realmente queremos tener esa luz,
Porque hay gente que dice, tengo un pensamiento negativo, pero lo conoce, pero no lo ha observado, no le ha dado seguimiento. Y esas palabras que dijo el gran Moisés, eso no es, no nos vayamos allá, al pasado. Eso es un principio universal que debemos tenerlo en cuenta. Nosotros debemos de rescatar lo más divino que tenemos, que es la esencia, el alma, que está enterrada, enfrascada en esos demonios, en un hoyo negro, y ella quiere luz. Pero ¿cómo le vamos a llevar luz si no hacemos un trabajo? Para ello debemos de convertirnos en dos personas, una observado y el otro observador. ¿Quién observa y quién es el observador? Debemos darle seguimiento a esos defectos, a cualquiera que se exprese más en la persona, por ejemplo, observarlo, luego llevarlo a lo que es un juicio crítico y luego eliminarlo con la ayuda de esa parte superior que tenemos nosotros y que debemos acrecentar cada día más, que es la fuerza del Espíritu Santo, la Madre Divina, que ahí está la Virgen María, que es la que realmente representa a todas las mujeres y representa esa parte divina de lo que es el Espíritu Santo. Y también debemos de entender lo que es esa parte de la eliminación, señor Francisco. Sí, sí. Vamos, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito que cuando se habla de lo que es la autoobservación psicológica, nosotros debemos de profundizar y recordarle que autoobservarse no es simplemente mirarse y ya, sino es que debemos de mantener un contacto con esa parte interna, es decir, con Dios que está dentro de nosotros mismos, aclamar a esa parte divina. Tenemos una llamada, vamos a pasar la llamada al aire. Sí, buenos días. Sí, buen día. Buen día. Es el señor Marco que está llamando. Sí, Queríamos que, gracias por sus saludos jóvenes, que nos explicara con todos los detalles cuál es el modo operandi para yo primero entender que tengo un defecto psicológico y luego comprenderlo. ¿Cuál es la técnica que el movimiento gnóstico a través de su programa nos da? Porque es importante que ustedes expliquen con todos los detalles esa parte, porque no sigue la teoría sin la práctica. Bien, bien, gracias. Nosotros hemos siempre hemos dicho acá reiteradas veces que para nosotros aceptar primero, si no usamos lo que es el sentido de la autoobservación, ese sentido está atrofiado en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque no lo usamos. Claro está que el señor que hace la llamada es un experto en la materia, que él mismo pudo haberlo explicado, pero no importa, nosotros lo vamos a explicar. Entonces, ese sentido que tiene el ser humano, debemos de desarrollarlo por medio de la práctica, o sea, de lo que es la autoobservación. Mira, lo más hermoso es cuando nosotros somos personas egoístas o personas airosas, nosotros usamos ese sentido. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hubo una vez, a mí me caía mal una persona y esa persona nunca la había tratado. Vivía en un edificio que allí, pues ustedes saben, viven varias familias. Y esa persona siempre observaba por el ojo mágico, como dicen, si estaba en el pasillo para no salir, porque me caía tan pesada. Dije, Dios mío, pero recurría a la Madre Divina, recurría a lo que es Dios Madre. Y hacía mis oraciones. Y le pedía a Dios que me ayudara a entender por qué esa mujer me cae mal a mí si ella ni me ha tratado, ni la he tratado, o sea, no la he observado, la conocí así, de vista. Pues amigos, tengo para decirle que la que tenía el problema era yo. Tenía un defecto en contra de esa pobre mujer y no la trataba. Entonces, por eso es que dice, fulano me cae mal. ¿Pero por qué te cae mal? Fulano te ha tratado. Hay gente que dice, ay, Araceli, tú me caes pesada. Bueno, trabájate el ego, porque si te caigo pesada, un defecto tienes en contra mío.
Entonces vamos a trabajar porque nadie tiene que caernos mal a nosotros. Si nosotros usamos ese sentido, mira qué feliz me sentí cuando realmente comprendí que el problema lo tenía yo. Y después saludamos y buenas amigas que fuimos. La saludaba, ¿cómo está usted? Y chéverísimo. Pero hay que revisarse cuando a uno le cae mal una persona. Nosotros no podemos hacer ningún juicio ante los demás. Realmente el problema lo tiene cada ser humano dentro. Cuando dice la esposa al esposo, mira, tú eres un problema. No, mentira. El problema realmente eres tú. O la esposa dice, el esposo le dice a la esposa, tú eres un problema. Mentira. El problema eres tú. Vamos a chequearnos y vamos a desarrollar ese sentido para poder rescatar esa esencia, esos principios, esa majestad de la esencia. Buenos días. Sí, buena. La misma persona de nuevo. Quiero que me explique por qué razón usted sentía que esa señora le caía mal. ¿O no era que usted estaba proyectando su propio defecto psicológico en ella? ¿O usted se veía en ella misma lo que era usted? Quiero que nos explique con todos los detalles de eso y lo que explica el gran avatar de Acuario. Sí, realmente nosotros vemos nuestros defectos, lo que nosotros poseemos, lo vemos en los demás. Y realmente allí es donde está el gran trabajo. Por eso es muy importante conocerse a sí mismo, porque al tú conocerte que tienes tantos defectos psicológicos, entonces uno lo acepta, uno debe de hacer una lista. Realmente tengo tantos defectos, entonces vamos a trabajarlo. Y vamos a darle un seguimiento a esos defectos, porque realmente el problema era mi persona. Realmente en ningún momento, o sea, a mí me caía mal realmente estudiando el caso, porque ella cometía ciertas cosas ilícitas, vamos a decirlo así, que no era mi problema realmente. Entonces, pero nosotros siempre vemos, por ejemplo, cuando decimos, ay, qué pesada es esa mujer, ay, qué pesado es ese hombre, pero mira qué antipático, eso eres tú. Cuando una gente te dice, yo soy responsable, te está diciendo, soy irresponsable. No creas en nadie. Realmente, buen día. Buenos días. Yo lo estoy observando a ustedes. Me agrada mucho su conversación, la forma que se están expresando. Y una idea que es bueno para la humanidad, que lo están observando, es que se hagan todos los días una autoobservación, lo que hayan hecho durante el día, lo bueno y lo malo en la noche, antes de acostarse. Es una buena autoobservación diaria que se debe de hacer. Y es bueno que le diga eso al público, para que sepan. Y los felicito mucho a ustedes por su programa, y espero que sigan así en su programa. Sigan las noches como van, no sigan a ciertos avatares que hay, porque usted tiene un avatar que no es avatar o avatares. Entonces esa persona le tiraba a varias religiones y a varias logias, instituciones, pero él pertenecía a 2 instituciones y él copió mucho de esas instituciones. Pero dejemos eso a un lado. Claro. Pero yo lo admiro a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Buenas. Quisiera añadir una respuesta a la primera pregunta que hizo nuestro hermano Marcos Santos Álvarez respecto a cuál es la didáctica que se necesita para eliminar un defecto. Realmente en esta ocasión la he resumido en 5 pasos fundamentales. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la conciencia del que se autoobserva, del que se está trabajando a sí mismo. El primer paso a seguir es descubrir el defecto. Sabemos que una persona, para poderse trabajar en defecto, primero tiene que saber que lo tiene. Y eso solamente se puede hacer a través de la autoobservación psicológica. Cuando un gnóstico descubre un defecto, para él es una alegría, porque ha descubierto algo que lo hace infeliz, algo que lo hace sufrir. Una vez ese defecto ha sido descubierto,
es pasado a una segunda fase, que es el segundo paso. ¿Cuál sería esta fase? El análisis, un análisis conscientivo, saber de qué centro viene ese defecto, cuáles fueron las causas externas que provocaron que el defecto saliera como un imán a lo que es el plano físico, de su guarida, a dónde estaba. En ese análisis también debe haber un estudio interno, de dónde salió, cuáles fueron los resortes psicológicos que utilizó el defecto para expresarse, qué fue lo que lo hirió, ¿verdad? Eso es un análisis conscientivo que se puede hacer, como dijo nuestro amable televidente, en la noche. Uno hace un análisis del día. Lógico que debemos tener en cuenta que no podemos trabajar todos los defectos que se nos expresen en un día. Debemos elegir uno, el que más nos hace sufrir. Y a medida que lo vayamos eliminando, vamos eligiéndolo. El tercer paso a seguir sería saber de dónde vino, por qué ese defecto, cuál es su historia, qué tantas veces. Pero eso solamente se puede hacer a través de lo que es la meditación. Aquí en otros programas hemos explicado con lujo de detalle lo que es la meditación. Y la meditación, para no hablar mucho, abundar, es un estado donde nosotros debemos lograr lo que es una conexión con Dios, una conexión con nuestro ser, con nuestro Padre interior, para que Él nos dé la luz que necesitamos para poder comprender ese defecto. Una vez que se haya comprendido ese defecto, pasaríamos a lo que es el quinto paso, que ya es la eliminación, la desintegración. Para poder desintegrar un defecto previamente comprendido a través del sentido de la meditación, entonces le pedimos a nuestra Madre Divina, Devi Kundalini, que nos lo elimine, y ella así lo hará una vez que lo hayamos comprendido. Pero también debemos de recordar algo, que esos defectos debemos separarlos de nosotros, como otra persona. A veces la persona, por ejemplo, se llena de tantos problemas porque piensa demasiado, y que tengo un problema, a lo mejor el problema es así y la persona lo hace así. ¿Por qué? Porque piensa y piensa y piensa, y que no tengo para pagar esto. Bueno, si te meten preso algún día sales. Si no tienes, no te vayas a matar. Sencillamente, mira, enfrenta a la persona, no tengo, no hay trabajo, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Pero hay que tener esa capacidad de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque eso es causa de esos defectos que esta máscara esconde atrás. Nosotros somos malvadísimos, malísimos. Nosotros tenemos tanto defecto y tanta envidia dentro de nosotros que nos molesta que otro triunfe. Entonces, cuando tenemos los problemas, somos cobardes. Nos suicidamos porque no tenemos la capacidad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de recurrir a ese Espíritu Santo, a ese Dios Madre, para poder comprender ese defecto psicológico. Señores, vamos a irnos a lo que era nuestra originalidad, el gran arcano, que es muy importante, que ese es el primer alimento que no se le debe dar a los defectos psicológicos, porque se van a convertir en más monstruos. El señor director nos tiene algo por allí que lo vamos a observar y estemos bien atentos. Silenciosos de los monumentos egipcios, o en la enigmática mirada de los dioses védicos, o entre la enigmática escritura de los antiguos libros de alquimia, u oculta en los inaccesibles mitos de los aztecas y de los mayas. A través de la historia de la humanidad, solamente los pocos fueron iniciados en los misterios de esta verdad universal, y estos pocos guiaron al resto de la humanidad, dándole la vestidura externa de estos símbolos como guía. Puesto que el gran arcano, el secreto de secretos, siempre fue ferozmente protegido y solamente otorgado a aquellos que demostraron tener una moral pura y confiable.
Mas a medida que la humanidad degeneró, el conocimiento divino se ocultó en cofres herméticos alrededor del mundo para sobrevivir al barbarismo y a la crueldad. Por eso, a través de muchos siglos, el gran arcano ha sido transferido a la humanidad dentro de las historias y mitos que lo encubren. El conocimiento que desglosa el gran arcano es universalmente aplicado a cualquier religión y tradición mística. La esencia de la doctrina secreta siempre ha estado escondida en los rostros silenciosos de los monumentos egipcios, o en la enigmática mirada de los dioses védicos, o entre la enigmática escritura de los antiguos libros de alquimia, u oculta en los inaccesibles mitos de los aztecas y de los mayas. A través de la historia de la humanidad, solamente los pocos fueron iniciados en los misterios de esta verdad universal, y estos pocos guiaron al resto de la humanidad, dándole la vestidura externa de estos símbolos como guía. Puesto que el gran arcano, el secreto de secretos, siempre fue ferozmente protegido y solamente otorgado a aquellos que demostraron tener una moral pura y confiable. Mas a medida que la humanidad degeneró, el conocimiento divino se ocultó en cofres herméticos alrededor del mundo para sobrevivir al barbarismo y a la crueldad. Por eso, a través de muchos siglos, el gran arcano ha sido transferido a la humanidad dentro de las historias y mitos que lo encubren. El conocimiento que desglosa el gran arcano es universalmente aplicado a cualquier religión y tradición mística. La esencia de la doctrina secreta siempre ha estado escondida en... Bien amigos, gracias por continuar en nuestro programa Gnosis, Conócete a ti mismo. Pues bien, yo quiero traer algo a colación aquí. Una vez que estaba dando una conferencia, eran como aproximadamente 50 gente, toditas eran licenciadas, tenían doctorado, PH, no sé cuánta cosa. Recuerden que los estudios, si nosotros no los entendemos ni los comprendemos, van a quedar solo en el centro formativo que es la memoria del intelecto, y de ahí no pasamos. Pero en aquella ocasión, esto es para que ustedes se den cuenta lo que es la autoobservación, lo difícil que es. Todas aquellas profesoras, licenciadas, doctoras, entro en la conferencia, pero antes de iniciar la conferencia, siempre nosotros estamos acostumbrados a hablar un poco del ego y hablar un poco de lo que es la autoobservación. Y entre, señores, señoras, ¿cómo ha estado la autoobservación? Bueno, levantaron la mano, pero una levantó la mano y dice, profe, yo no me pude autoobservar. Oh, ¿por qué? Le dije. Dice, porque yo el fin de semana me fui a la capital. Ella vivía, por un ejemplo, vivía en Moca. Dijo, no me pude autoobservar porque fui a la capital. Yo dije, oh, entonces dejaste la mente, dejaste el centro intelectual, dejaste el centro emocional, dejaste todo en Moca y te fuiste con el cuerpo vacío para la capital. Oye, ¿qué? Para que usted... Y esa señora tenía un año de conferencias y no había entendido lo que es la autoobservación. Porque es que cuando nosotros no comprendemos y entendemos esa parte, o sea, lo que es la práctica de la autoobservación, jamás nosotros vamos a descubrir nada nuevo y tenemos que estar interactuando con los demás. Si te cae mal una persona, interactúa con ella, obsérvala, conócela, obsérvate qué reacción tiene usted cuando habla con esa mujer tan antipática como yo, o con ese hombre tan antipático como Kelvin, como nuestro camarógrafo, que es bastante antipático. Entonces, ¿y por qué es antipático él? Tengo que interactuar más, conocerlo y observarlo y autoobservarme. ¿Cuál es mi reacción? Dice el esposo mío, cuando él llama la atención así, someramente, dice, si la bestia protesta,
está viva. Porque uno no tiene que molestarse por nada. Porque le digan feo, porque le digan bonito. A mí me dicen, Araceli, ¿tú tienes 50 años? Le digo, sí. Araceli, ¿usted? Sí. ¿Por qué tiene que molestarme eso? Araceli, tú, si eres flaca, si eres... ¿por qué me voy a molestar por eso? Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que es la autoobservación. Ya... No. ¿Tienen algo más que agregar? Sí, muy bien, para invitarle a todo ese gran público televidente a todas nuestras grandes conferencias, que son los miércoles y los viernes en Villa Carolina 2, calle Juan Hernández, número 10. Y tenemos aquí los teléfonos para aquellas personas que lo quieran anotar y nos quieran llamar. Es el 809-577-6167. Anótenlo. 809-577-6167. Nos pueden llamar ahí para poder indicarles bien la dirección y puedan asistir a nuestra conferencia. Gracias. También le damos infinitas gracias a todas aquellas personas realmente que le dan seguimiento a este programa porque es un bienestar para sí mismo. Recuerdo una llamada que hace un señor de Los Ángeles y me dice, Araceli, yo sé que usted está viendo el programa, y dice, Araceli, la esposa mía necesita una instructora como usted. Yo le digo, no, la esposa suya necesita un hombre con carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, y que por llevarnos del falso sentimiento, aceptamos todo lo mal hecho. Entonces, todo el que quiera que le explique cualquier cosa de conocimiento gnóstico por teléfono, puede ver nuestro programa. Nosotros hablamos igual. En el programa y en las conferencias hablamos igual, porque lo que queremos es que la persona despierte conciencia, que haya paz en la tierra. Muchísimas gracias por nuestro programa y que la paz del Cristo esté con todos ustedes en sus corazones y en sus hogares. Que tengan buen provecho y no coman demasiado. Estás recibiendo